Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Hoy día vamos a hablar de mecanismos de reabsorción y secreción tubular. Recuerden ustedes que ya hemos revisado con detenimiento y con detalle las estructuras del sistema porta-arterial que sirven a la filtración. Estamos hablando de las arteriolas aferente, eferente y el glomérulo, y cómo estas estructuras y lo que pasa dentro de ellas afecta a su vez a las fuerzas de Starling que se encuentran en el capilar peritubular. Entonces, en los túbulos se van a producir los otros dos procesos básicos renales. Hablamos de la reabsorción y la secreción tubular. Para esto podemos observar en esta imagen microscópica cómo los túbulos, miren ustedes, acá hay túbulos distales y están los túbulos proximales. Recuerden la gran diferencia, el lumen se ve mucho menor porque está ocupado por este borde en cepillo, que tiene que ver con la gran capacidad de absorción de estas células en el túbulo proximal, y vemos cómo entre ellos se ven estos espacios que corresponden a los capilares peritubulares. Entonces queda clara la relación entre la estructura y la función de los túbulos con los capilares peritubulares. Por supuesto, a nivel de la médula, recuerden que estarán otras partes del sistema de túbulos como las asas de Henle en relación principalmente con vasos rectos. Un dato importante es que estos capilares peritubulares son fenestrados, es decir, tienen alta permeabilidad y permiten o facilitan la reabsorción. En cambio, en la médula, no todos los capilares de los vasos rectos son fenestrados y por lo tanto el tránsito de agua y solutos es menor. Muy bien, para también dejar clara esta relación microestructural, en esta microfotografía electrónica podemos ver también a un corte de túbulo proximal acá, este es otro túbulo proximal, y vemos justamente este borde en cepillo tan significativo en estas células que permiten una gran capacidad de absorción, la membrana que da, digamos, cara a la luz, se llama membrana luminal o apical, ¿correcto? Vemos también dentro de estas células una gran cantidad de mitocondrias, y esto nos da una idea del gran consumo de oxígeno que producen principalmente el túbulo contorneo proximal. Miren que su localización es predominantemente basal. ¿Por qué será? ¿Se debe a qué? En la membrana que vemos acá, que es la membrana basal, que está en relación con el capilar peritubular, se encuentra ¿quién? Se encuentra la tepeasa de sodio y potasio, que es por supuesto la principal responsable del consumo de oxígeno del riñón. Y como está concentrado en dónde, en el túbulo contorneo proximal, este segmento es el que consume más oxígeno de todo el riñón. Muy bien, otra cosa que podríamos, digamos, aprovechar en esta imagen es el determinar algo que deben ustedes recordar para el transporte de agua y solutos. Ya dijimos que esta es la membrana apical, ¿no es cierto? Y esta es la membrana basal. Si bien no se ve claramente acá la división entre estas células que se encuentran en el túbulo, podríamos asumir lo siguiente para fines académicos. Digamos que acá está la división entre esta célula y esta célula. Entonces, acá hay un pequeño espacio, ¿sí? Un pequeño espacio que está unido con, o que tiene uniones adherentes, que obviamente hacen que este espacio sea sumamente estrecho, pero que puede permitir el paso de agua y solutos. El agua y los solutos puede pasar del lumen, ¿a dónde? Al capilar peritubular, a través de la célula o a través de ese espacio que está entre las células, que se llama vía paracelular. La vía a través de la célula será la vía transcelular. Ya veremos más adelante detalles al respecto. Entonces, podemos en esta imagen claramente ver, por ejemplo, este capilar peritubular, ¿no? Cómo se relaciona con estos dos cortes o segmentos del túbulo contorneo proximal para lograr tanto reabsorción como secreción, dependiendo, por supuesto, de la sustancia de la que estemos hablando más adelante. Continuemos. Acá en este esquema podemos ver justamente los elementos que van a participar en las vías de reabsorción y también de secreción. En este caso vamos a hablar de la reabsorción, este lumen del túbulo, ¿no es cierto? Tenemos la célula epitelial tubular con su membrana apical, no se olviden. Esta que se dirige o mira hacia el vaso, hacia el capilar peritubular, se llama membrana basal, pero se puede llamar también membrana basal
lateral, ¿correcto? Vemos que entre célula y célula hay uniones adherentes, pero hay un pequeño espacio que puede ser utilizado por agua y solutos para pasar del lumen al intersticio y luego a la sangre. Si la reabsorción se produce a través de la célula, que usualmente utiliza un canal o un transportador, ¿correcto? Tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral, eso se llama reabsorción transcelular. Si el agua o solutos atraviesan las células entre ellas, esta reabsorción se llama paracelular. ¿Correcto? Muy bien. No se olviden entonces de estos elementos. Ahora bien, este esquema nos recuerda los diferentes mecanismos de transporte a través de la membrana. Los mecanismos de transporte que tiene el epitelio tubular no son diferentes a los mecanismos que tienen otros epitelios en otros órganos, ¿correcto? Recordemos, tenemos acá al extracelular y al intracelular y tenemos una sustancia que, por ejemplo, está difundiendo gracias a su gradiente de concentración. Este podría ser, por ejemplo, el oxígeno tranquilamente. No requiere energía, ¿no? Lo que lo mueve es su gradiente de concentración. Muy bien, más concentración acá, menos concentración en el intra. Esta sustancia B, que podría ser glucosa, también va a difundir por gradiente de concentración, pero va a utilizar un transportador, una proteína, y esto se llama uniporte, ¿de acuerdo? Y el mecanismo se llama difusión facilitada. ¿Facilitada por qué? Por este transportador. Por ejemplo, un GLUT, ¿de acuerdo? Puede permitir este transporte a través de la membrana. Ahora bien, vemos acá en estos recuadros los principales sistemas, los más frecuentes, que se encuentran sobre todo en el túbulo contorneo proximal, que como ya dijimos es el más activo metabólicamente y el más activo en el transporte de agua y de solutos. Este es el motor del túbulo contorneo proximal. Estamos hablando de un sistema de transporte activo primario. Estamos hablando de la ATPasa de sodio-potasio. Ya sabemos que la ATPasa de sodio-potasio lo que va a hacer es expulsar sodio y hacer ingresar potasio. Y al expulsar sodio, por supuesto, lo transporta fuera de la célula, pero crea también una concentración menor dentro de la célula, lo que a su vez determina una gradiente de concentración entre el extra y el intra. La aumenta, por decirlo así. Esto es una fuerza que va a ser aprovechada por sistemas de transporte activo, pero secundario. ¿Secundario a qué? A la actividad de la ATPasa de sodio y potasio y a la gradiente de concentración de sodio que ha logrado. Por ejemplo, si va a haber un cotransporte, dos sustancias entran juntas gracias a esta gradiente de concentración de sodio y tenemos, por ejemplo, este cotransportador que es SGLT, significa sodio glucose transporter o transportador de sodio glucosa, que depende, por supuesto, de la gradiente de concentración lograda por quién, por ATPase de sodio y potasio. También puede haber un contratransporte, es decir, el sodio entra y otra sustancia sale, aprovechando también esta energía, esta gradiente de concentración. Muy bien, ya lo veremos más adelante en detalle cuando hablemos del sodio y los cationes que lo acompañan, en fin, del calcio, el fosfato y otros solutos. La sustancia G, por ejemplo, acá atraviesa la membrana a través de un canal iónico, podría ser, por ejemplo, potasio, podría ser cloro, inclusive sodio, o también un canal acuoso. Cuando hablamos de canales acuosos hablamos de acuaporinas y sabemos que hay diferentes tipos de acuaporinas que podrían ser clasificadas de una manera, digamos, muy general entre aquellas que son insertadas o responden a ADH o hormona antidiurética y las que no responden a hormona antidiurética, que son parte de la membrana apical o luminal. Eso lo veremos más adelante. No olviden más bien justamente que la hormona antidiurética, ¿no?, sí va a insertar acuaporinas en las células tubulares, pero del conducto colector predominantemente. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, continuemos. Ahora bien, cuando hablamos de mecanismos de transporte de transmembrana, el mejor ejemplo que podemos utilizar para evaluarlos o para estudiarlos es la porción inicial del túbulo contorneado proximal. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta acá tenemos al motor, que dijimos que es la ATPase de sodio-potasio, transporte activo primario, y tenemos también a mecanismos de cotransporte que permiten la reabsorción de la gran mayoría de los solutos. A la cabeza tenemos a quién, al cotransportador de sodio y glucosa, al SGLT, ¿correcto? Entonces acá este tipo de cotransportador permite reabsorber
el 100% de la glucosa filtrada. Permite reabsorber también un cotransportador con sodio también al 100% de los aminoácidos filtrados. Esto solamente en el túbulo contorneado proximal, ¿ah? Y también permite reabsorber mediante cotransporte la gran mayoría del fosfato, lactato y el citrato. Hay otro tipo de contratransporte que también depende, por supuesto, de la gradiente creada por la TPase sodio-potasio, que permite eliminar protones y reabsorber bicarbonato. Este bicarbonato se filtra acá y se recupera gracias a este contratransporte. Esto es sumamente importante para el mantenimiento del pH. Recuerden entonces que estos cotransportadores y contratransportadores están en la membrana apical y más bien en la membrana basolateral tenemos a todos estos, principalmente la TPase sodio-potasio, y miren cómo la glucosa utiliza un GLUT2, ¿de acuerdo? Que no depende de la insulina, que es un tipo de transporte por difusión facilitada. Igual en los aminoácidos, los fosfatos, lactatos y citratos, y también el bicarbonato. Muy bien, entonces ya tenemos esta introducción de los mecanismos de transporte a través de la membrana. Ahora vamos a hablar de sistemas que son específicos y sumamente importantes en el túbulo proximal, predominantemente, como lo vimos anteriormente. Estamos hablando de sistemas de transporte máximo. ¿Qué quiere decir transporte máximo? Hablamos, por ejemplo, de SGLT, el cotransportador de sodio y glucosa. Este tipo de transportador tiene ciertas características. Primero, se satura rápidamente, tiene gran afinidad por el sustrato, en este caso la glucosa, y tiene baja retrodifusión. ¿Qué significa retrodifusión? Que una vez que la glucosa pasa al intersticio, ¿de acuerdo?, no regresa al túbulo. Eso significa baja retrodifusión. Muy bien, este sistema entonces de transporte máximo tiene esta característica que vamos a evaluar a continuación. Se puede saturar, ¿de acuerdo? Y esto por supuesto debido a su gran afinidad por el sustrato. Continuemos. Acá vamos a ver justamente el comportamiento de la glucosa dentro del túbulo contorneado proximal. Miren ustedes, en este gráfico se representa cómo esta sustancia, que en este caso va a ser glucosa, se filtra libremente, ¿correcto? Aquí estamos viendo, se está filtrando libremente el glomérulo, el espacio de Bowman. Este es el túbulo contorneado proximal y vemos cómo se reabsorbe totalmente, ¿correcto? Se reabsorbe totalmente. ¿Cuánto se filtró acá? El 20%, la misma cantidad que es obviamente la fracción de filtración, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la excreción de glucosa normalmente es cero, pero esto por supuesto va a depender de la concentración de glucosa que se tenga en el plasma. Entonces eso lo evaluamos con este gráfico de acá. En este gráfico vemos en el eje vertical la cantidad de glucosa filtrada, reabsorbida o secretada. En este caso sabemos que la glucosa se filtra y se reabsorbe totalmente, no se secreta. Entonces vamos a considerar justamente solo estos dos parámetros. Y en el eje horizontal vemos la concentración de glucosa en el plasma. Muy bien, presten atención por favor. Dense en cuenta que esta línea ascendente que está inclinada representa a la filtración. Miren ustedes que acá se encuentra la concentración normal de glucosa y por más que aumente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un diabético alcancemos niveles muy altos de glucosa, siempre se va a filtrar libremente y por lo tanto su cantidad filtrada está en relación directa con su concentración en el plasma. ¿Por qué? Porque es libremente filtrable. ¿Correcto? Lo que vamos a darnos cuenta es lo siguiente. Mientras los valores en plasma de glucosa sean normales, la filtración y la reabsorción se encuentran obviamente emparejadas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se filtre se va a reabsorber. Va a aumentar el nivel, la concentración plasmática de glucosa a un punto que llamamos umbral. En este punto de más o menos 200 miligramos por decilitro de glucosa en el plasma, la cantidad de glucosa filtrada ya no es reabsorbida totalmente y estamos viendo cómo acá la curva de reabsorción se separa de la curva de filtración. Es decir, no todo lo que se filtra se va a reabsorber. Nos damos cuenta que esto es progresivo. ¿Progresivo por qué? Porque el transportador SGLT se está saturando.
¿de acuerdo? Pero de manera progresiva. Los transportadores están saturando de forma progresiva y ya podemos ver que aparece una curva, que es una curva de excreción. Apenas se logra el umbral, comienza a excretarse glucosa. ¿En dónde? En la orina. A esta pequeña curva inicial progresiva de saturación de los transportadores de glucosa y de sodio que se están saturando se le llama bisel. En inglés se le llama también splay. Cuando ya están totalmente saturados, los transportadores se alcanza lo que llamamos transporte máximo. Y esto se alcanza aproximadamente cuando se está filtrando unos 375 miligramos por minuto de glucosa. ¿Correcto? En este punto, todos los transportadores de glucosa se han saturado y como se darán cuenta, la tasa de excreción se hace paralela ¿a quién? A la filtración. Por supuesto, siempre se va a reabsorber una cantidad fija. No podemos reabsorber más de ¿cuánto? Más de 375 miligramos por minuto. ¿Correcto? Muy bien. Esto, por supuesto, teniendo en consideración que la tasa de filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto. Muy bien, continuamos. Ahora bien, así como hay un transporte máximo de reabsorción, puede haber un transporte máximo de secreción. Tenemos acá una sustancia que no está normalmente en el plasma, es una sustancia obviamente sintética, estamos hablando del ácido paraminohipúrico. Es una sustancia que vamos a ver más adelante que sirve para poder calcular el flujo plasmático renal. Vamos a evaluar en este momento solamente su comportamiento y manejo por la nefrona. Si inyectamos, por ejemplo, el ácido paraminohipúrico, ¿de acuerdo? Y pasa a la circulación, acá vemos que el 100% está ingresando al riñón y el 20% va a pasar del glomerular espacio bomba porque es libremente filtrable. El 80% que no se filtró sigue por los capilares peritubulares, pero a nivel de los túbulos puede secretarse. Entonces vemos cómo se unen el 20% filtrado con el 80% que se secretan. Y por lo tanto se elimina o se excreta el 100% del PA o ácido paraminohipúrico que ingresó al riñón. ¿Correcto? Si medimos, por ejemplo, este ácido en la arteria renal, tendrá un valor y en la vena renal debería ser idealmente 0. Muy bien, analicemos entonces en esta gráfica también este comportamiento. Vemos acá la concentración de PA en el plasma y vemos acá el ácido paraminohipúrico filtrado, secretado o excretado. Vemos las tres curvas. Nos damos cuenta que, al igual que ¿quién? Al igual que la glucosa, se filtra libremente. Por eso vemos esta línea diagonal ascendente. ¿No es cierto? Que está en correlación directa con ¿qué? Con su concentración en el plasma. Muy bien. Y nos damos cuenta que a medida que se filtra, también se está secretando. Y la suma de la filtración con la secreción va a ser esta curva que representa la excreción. Pero llega un momento en que, miren ustedes, esta línea, que era una línea recta, pero en ascendente, comienza a curvarse. ¿Qué está sucediendo acá? Los transportadores que tiene el PA también en las células tubulares comienzan a saturarse progresivamente. ¿Correcto? Como comienzan a saturarse progresivamente, obviamente, ¿qué va a suceder? A pesar de que aumenta la concentración y que se filtra más, ya no se puede excretar más, ¿no? Si se pudiera excretar todo lo que se está filtrando y secretando, ¿de acuerdo? La curva seguiría subiendo por acá, pero no, debido a la saturación de sus transportadores, también la excreción disminuye, ¿correcto? La excreción en la orina disminuye y se hace paralela ¿a qué? A la filtración. Por supuesto, siempre a este nivel que vendría a ser el punto donde se alcanza el transporte máximo, en este caso 80 miligramos por minuto, todos los transportadores que secretan el PA se encuentran saturados y no se puede secretar más de 80 miligramos por minuto. Muy bien, ya tenemos entonces una idea que ustedes van a revisar con más detalle cuando hagan las prácticas correspondientes. Ok, y acá tenemos el otro sistema de transporte transmembrana característico y muy importante en el epitelio
tubular renal. Estamos hablando de un sistema de gradiente de tiempo. En este caso nos referimos a la TPase sodio-potasio. ¿Qué características tiene que la diferencian de sistemas de transporte máximo? Primero, que estos transportadores parecen que nunca se saturan. Está claro que dependen de ATP y por lo tanto, mientras haya energía, van a poder transportar el sodio hacia afuera, el potasio hacia adentro. Ahora, la diferencia en cuanto a la afinidad es que tienen poca afinidad por el sodio. ¿Qué quiere decir? Que el sodio podría pasar al intersticio y regresar al lumen. ¿De acuerdo? ¿Sí? A esto se llama retrodifusión. Y esto se debe a su baja afinidad. De todas maneras, recuerden que en el túbulo contorneo proximal se reabsorbe aproximadamente el 67% de todo el sodio filtrado y de todo el agua filtrada. Ya veremos más adelante cómo el agua va a seguir al sodio. Ahora vamos a revisar también de una manera muy general, porque ustedes van a profundizar en las prácticas correspondientes, los efectos netos de la reabsorción y la secreción tubular. Acuérdense ustedes que hablamos antes de lo que era la carga filtrada, ¿no es cierto? ¿Sí? La carga filtrada se calcula multiplicando la tasa de filtración glomerular por la concentración de una sustancia en el plasma, ¿no? Así podemos saber qué cantidad, por ejemplo, se filtra del glomérulo al espacio de Bowman en 24 horas o en una unidad de tiempo, la que nosotros escojamos, pero casi siempre utilizamos 24 horas para los ejemplos. Y dependiendo de lo que pase con esta sustancia en el túbulo, si se reabsorbe o se secrete o solamente se reabsorba, pero parcialmente o totalmente o no se secrete, esto determinará la tasa excretada. Cuando hablamos del transporte neto de soluto, ¿no? Puede haber una tasa neta de reabsorción o una tasa neta de secreción. Esto lo logro al calcular la carga filtrada y restarle la carga excretada, lo que estoy excretando. Acá tenemos un ejemplo. Miren ustedes. Se ha calculado acá la carga filtrada ¿de qué? De sodio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si calculamos la tasa de filtración glomerular, 180 litros al día, por 140, que es la concentración plasmática, se están filtrando del glomérulo al espacio de Bowman 25.200 miliequivalentes al día. Pero sabemos que justamente estos mecanismos de transporte activo, primarios y secundarios, permiten la reabsorción del 99% de sodio y acá lo estamos probando, miren ustedes. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que se ha reabsorbido el 99%? Porque cuando calculo lo que se ha excretado, que lo calculo de esta forma, acá vemos al flujo urinario. El flujo urinario, por ejemplo, en 24 horas es 1 litro, en este ejemplo, y lo multiplico ¿por qué? Por la concentración de sodio en la orina. Acá me salen 100 miliequivalentes al día. Entonces, 100 miliequivalentes al día se han excretado, pero se han filtrado 25.200. Cuando lo resto, tengo que 25.100 miliequivalentes al día se han reabsorbido. Esto equivale aproximadamente al 99%. En este caso, esta sustancia tiene una tasa de filtración que es mayor, mucho mayor que la tasa de excreción. Esto indica que se ha reabsorbido en el túbulo. Si la tasa de filtración es igual que la tasa de reabsorción, no se excreta nada. Se ha reabsorbido entonces totalmente. Si tuviéramos, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular que es menor que la tasa de excreción, ¿qué significaría? Significaría que esta sustancia, aparte de filtrarse, se ha secretado. Y por lo tanto se ha sumado lo filtrado con lo secretado y lo excretado va a ser mayor que lo filtrado. ¿Ok? El trabajo, la tarea de ustedes va a ser, por supuesto, revisar qué sustancias van a tener características diferentes, cuáles se van a filtrar libremente, parcialmente, cuáles se reabsorben parcial o totalmente, cuáles se secretan y cuáles no, y de acuerdo a eso establecer las relaciones entre lo excretado y lo filtrado. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya sido útil. Nos vemos pronto.